Bienvenido a la resolución de este control de la tercera evaluación, en el que nos encontramos con 4 ejercicios de gráfica. La primera de ellas, muy sencillita, nos pide que representemos este polinomio 2x al cuadrado menos x al cubo entre 3. ¿Qué diremos a la vista de este polinomio? En primer lugar, lo que diremos es que el dominio es todo R, porque para cualquier valor de x la función existe. ¿Cuál sería el corte con los ejes? Para que corte al eje hoy, le digo a la x quiero que sea 0. Si yo aquí en la x pongo 0, y pongo 0, me queda 0 menos 0, que es 0. Por tanto, ya sé que pasa por el punto 0, 0. Sé que va a pasar por este punto. Sin embargo, si quiero investigar en qué puntos corta el eje X, ya sé que me volverá a salir el 0, 0, puesto que este punto es intersección de los dos ejes. Por tanto, esa solución ya la estoy esperando. Para investigar dónde corta el eje OX, le digo a la función quiero que sea 0. Haciendo esto y sacando x cuadrado factor común, me encuentro con lo siguiente. Menos 2x tercios igual a 0, y por tanto me quedan dos posibilidades. O bien que x cuadrado sea 0, o bien que 2 menos x tercios sea 0. De aquí me queda que la x sea 0, tal y como estábamos esperando y acabo de comentar. Y de aquí me quedaría que 2 es igual a x tercios, y por tanto que la x vale 6. Por tanto, el otro punto de corte sería el 6,0. Ya sé entonces que va a pasar por este punto y por este punto. Lo único que necesito ahora es estudiar crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos. Para eso vamos a hacer la derivada primera. La derivada primera sería 4x menos 3x al cuadrado entre 3, de tal manera que se va el 3 con el 3. Saco la x factor común, que multiplica a 4 menos x. Y me voy a preguntar, le voy a decir, dime por favor, ¿dónde vale 0? Y me dirá que vale 0 para 0, para 0 y para 4. Pues bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Ver qué signo tienen cada una de esas regiones. Para eso elijo un número cualquiera. Por ejemplo, el menos 1. Menos 1 pertenece a esta región. ¿Y cuánto vale la derivada para menos 1? Si yo pongo en la derivada menos 1, 4 menos menos 1 me queda más, me quedaría 5 por menos 1 menos 5. Por tanto, me queda que decrece, crece y decrece. Es decir, ¿qué es lo que hay en el punto 0,0? En el punto 0,0 hay un mínimo. ¿Qué es lo que hay en el punto 4 no sé cuánto? Pues en el punto 4 no sé cuánto hay un máximo. Para hallar cuánto vale la coordenada y para x igual a 4, me vengo a la función y donde está la x pongo 4. Me queda 4 al cuadrado 16 por 2, 32. 32 menos 64 tercios. Pues bien, si yo hago esa resta, pues lo que me dé. Y me queda 10,6. Pues bien, ya puedo en la gráfica poner todo lo que sé. Pasa por el 0, 0, pasa por el 6, 0, el 0, 0 es un mínimo, y el 4, 10,6, que estaría por aquí, aquí está el máximo. Pues bien, yo ya sé que hace así, entonces, decrece, crece, y vuelve a decrecer pasando por el punto de corte. Aquí tengo la gráfica de la función. Además, yo aprecio un detalle importante, y es que hay dos tipos de curvatura. Hay una curvatura que es de tipo cóncava, y otra curvatura que es de tipo convexa. También puedes apreciar que la concavidad está relacionada con los mínimos y la convexidad está relacionada con los máximos. Bueno, en la gráfica se ve en qué zona más o menos es cóncava y en qué zona es convexa. Habría que hallar un punto por aquí,
donde deja de ser cóncava y empieza a ser convexa. ¿Cómo se hace eso? Fíjate, para hacer eso te invito a que halles la derivada segunda. Hemos hallado la derivada primera. La derivada primera nos dio 4x menos x cuadrado. Vamos a hacer la derivada segunda. La derivada segunda sería 4 menos 2x. Un detalle curioso. Donde hay un mínimo, que es aquí en 0, ¿cuánto vale la derivada segunda para los mínimos? Vamos aquí a poner 0. Derivada segunda para 0, te queda 4. La derivada segunda en los mínimos da positiva. Sin embargo, donde hay un máximo, que era para 4, vamos a poner 4 en la derivada segunda. Si pones 4, te queda 4 menos 2 por 4, que sería menos 4. Donde hay un máximo, la derivada segunda es negativa. Ese es el parámetro que me indica a mí cómo calcular en qué zona es cóncava y en qué zona es convexa. Evidentemente, si esta función está pasando de ser positiva a ser negativa, hay un momento en el que pasa por el 0, en el que deja de ser cóncava y por tanto de estar mirando hacia arriba y empieza a mirar hacia abajo. ¿Cómo se halla ese punto? Preguntándole a la derivada segunda dónde vale 0. Y me dirá que vale 0 cuando 4 sea igual a 2x y por tanto cuando la x sea 2. En ese punto, en el 2, algo, que sería, te vienes aquí donde está la x, pones 2 y te queda 8 menos 8 tercios. Y por tanto 24 menos 8 entre 3, es decir, 16 tercios. Para 2, 16 tercios, tenemos el punto en el que pasa de ser cóncava a ser convexa. Es este punto que está aquí. Para 2, 16 tercios. A ese punto en el que una función pasa de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava, se le llama punto de inflexión. Punto de inflexión. Pues bien, a partir de ahora, siempre que la derivada segunda sea positiva, cuando la derivada segunda sea positiva, significa que es cóncava. Y cuando la derivada segunda sea negativa, significa que es convexa. Y el punto donde pasa de positivo a negativo, si existe, que no siempre existen, si existe se le llama punto de inflexión. Bien, aprovechamos el GeoGebra y le pido que dibuje esta función y aquí la tenemos. Vean que coincide con los resultados que acabamos de hallar. Aquí estaría el 0, 0, que sería el mínimo, y el 4, 10,6 sería el máximo. Y por aquí, en 2, 16 tercios, que está por aquí, aquí estaría localizado el punto de inflexión. Bien, esta segunda función también es un polinomio. Se ve rápidamente que el dominio es todo R, presenta simetría impar, lo cual significa que la función va a dar los mismos resultados para los positivos que para los negativos, pero cambiados de signo. El corte con los ejes, en primer lugar me pregunto dónde corta al eje OY, le digo a la X quiero que sea 0. Si hago eso y en la función pongo 0, me va a dar 0. Por tanto ya sé que pasa por el punto 0, 0. Eso es fácil de identificar. Cuando lo haga con el eje OX voy a obtener esa misma solución. Pues bien, me voy a preguntar dónde cortas el eje OX. Se lo digo. Le pregunto dónde vale 0. Y me dice, sacando la X factor común, que vale 0 para x igual a 0 y para x cuadrado entre 2 menos 2 igual a 0. Por tanto, aquí significa que x cuadrado vale 4 y por tanto me quedaría que o bien x vale 2 o bien x vale menos 2. Es decir, ya sé algo, sé que pasa por aquí, por el menos 2, 0, por el 0, 0 y por el 2, 0. Bien, me faltaría ahora determinar crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos. Derivada primera sería 3x al cuadrado entre 2 menos 2. Le pregunto, dime por favor dónde vale 0, para así investigar dónde están los máximos y mínimos.
Pues bien, ella me dirá que vale 0 cuando 3x al cuadrado sea igual a 4 y por tanto cuando x cuadrado sea 4 tercios, por tanto cuando x sea más menos 2 entre raíz de 3. Bien, ¿qué hago? Marco sus puntos en la recta real. Menos 2 entre raíz de 3 y 2 entre raíz de 3. Hay que pensar que 2 entre raíz de 3, estamos haciendo 2 entre 1,71, pues nos va a dar 1 y poco. Estamos por aquí en esta zona. Por aquí va a estar uno de los máximos o mínimos y por aquí va a estar el otro. ¿Cómo sé yo en qué región crece y en qué región decrece? Elijo un número cualquiera. Por ejemplo, voy a elegir el 3 que pertenece a esta zona. Si yo en la derivada primera, donde está la x, pongo 3, me quedaría 3 por 3 al cuadrado entre 2 menos 2. Me quedaría 27 entre 2, 13,5 menos 2, positivo. Por tanto, ya sé que en esta zona crece. Por tanto, aquí decrece y aquí crece. ¿Qué significa esto? Que aquí, en menos 2 entre raíz de 3 hay un máximo. Y aquí, en 2 entre raíz de 3 hay un mínimo. ¿Y qué me hace falta para localizar esos puntos en el plano? Pues tengo que hacer 2 entre raíz de 3, algo, y menos 2 entre raíz de 3, algo, y lo único que tengo que hacer, donde está la x, poner aquí cuánto vale. ¿Cuánto vale la función para 2 entre raíz de 3? Pues lo hago. 2 entre raíz de 3 al cubo entre 2, menos 2 por 2 entre raíz de 3. Que bueno, habría que hacerlo, pero no tengo ganas de estar haciendo cálculo, vamos a usar la calculadora. Bien, menos 1,5 y 1,5. Bien, vamos a dibujarlo. Aquí teníamos para 2 entre raíz de 3 que está por aquí me daba menos 1,5, que es este punto. Y para menos 2 entre raíz de 3 que estaba por aquí me daba 1,5, que sería este otro punto. Recordemos que pasaba por el menos 2, 0, por el 0, 0 y por el 2, 0. Por tanto ya es facilísimo dibujar. Subo, toco el máximo, paso por el punto de corte, toco el mínimo y pasando por el punto de corte, la función se me va a infinito. Se ve claramente que hay una zona donde es cóncava, que sería aquí donde está el máximo, en esta zona es cóncava, en tanto que en esta zona es convexa. Y hay un punto en el que pasa de cóncava a convexa, que es fácil ver por la simetría que tiene la función, que es en el 0, 0. Si no lo ves, no te preocupes. Pregunta a la derivada segunda cuando vale 0 y ella te lo va a decir. Vamos a hacer la derivada primera otra vez. Recordemos, la derivada primera nos dio 3x al cuadrado entre 2 menos 2. Vamos a hacer la derivada segunda. Derivada segunda, el 2 pasaría adelante, me quedaría 6, pero lo simplifico, me queda 3x. Y derivada de menos 2, 0. Y le pregunto, dime dónde vale 0. Y me dice que vale 0 en x igual a 0. Luego en el punto 0, 0, ¿qué tenemos? Un punto de inflexión, tal y como estamos viendo aquí en la gráfica. Bien, vamos a pedir al GeoGebra que lo dibuje para comprobar que coincide con lo que acabamos de hacer nosotros. Si le pido al GeoGebra que dibuje esta gráfica, aquí la tenemos y se ve claramente que efectivamente tenemos aquí la zona del máximo, la zona del mínimo. Aquí se ve perfectamente que aquí es cóncava, aquí es convexa, se ve que tiene simetría impar y que aquí estaría el punto de inflexión. Y me están indicando que efectivamente antes me equivoqué, esta zona es de concavidad, cóncava, y aquí es convexa. Me he equivocado al escribirlo, efectivamente lo he dicho al revés. Aquí sería convexa y en esta zona es cóncava. Siempre cóncava hace referencia a tener la forma de un cuenco o de un vaso. Bien, el tercer ejercicio me pide ya que represente una función racional, entendiendo como tal aquella que es un cociente de polinomio.
En primer lugar, por supuesto, investigar el dominio. Sería preguntarnos dónde no existe la función. Por tanto, dicho de otra manera, preguntarle al denominador, dime por favor, ¿dónde vale 0? Y me dirá que vale 0 en raíz de 3 medios y en menos raíz de 3 medios. Por tanto, hay que escribir que el dominio sería todo R menos raíz de 3 medios, coma, menos raíz de 3 medios. Es decir, en esos puntos tengo que marcar que hay asíntotas verticales. Por aquí habrá una vertical y por aquí habrá otra vertical. Para hallar el corte con los ejes, en primer lugar, le digo a la función, dime dónde cortas el eje Y, por tanto, donde está la X tengo que poner 0. Si yo pongo 0, me dará 0, 0. Ya sé entonces qué pasa por este punto. Sin embargo, para ver dónde corta el eje X, le pregunto dónde vale 0, y significa entonces que el numerador tiene que ser igual a 0, y por tanto, sacando la X factor común que multiplica a X menos 2, donde vale 0, me quedará en X igual a 0, y en X igual a 2, aquí estaría el otro punto de corte, en 0, 0 y en 2, 0. Vamos ahora... Vamos a ver si esta función presenta asíntota horizontal, que es preguntarle qué le pasa cuando se va a infinito. ¿Cómo le pregunto eso? Haciendo el límite. Límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos 2x entre 2x al cuadrado menos 3. Como los grados son iguales, yo recuerdo que cuando un límite va a infinito, solo me interesan las potencias de medio grado arriba y abajo. Arriba sería x cuadrado, debajo 2x cuadrado. Como son iguales, me queda un medio. Es decir, que esta función cuando se vaya muy lejos, tanto hacia infinito como hacia menos infinito, se está acercando a la línea de y igual a un medio. Bien, vamos entonces a hacer la derivada primera, que me dará información de dónde sube y dónde baja esta función. Hago derivado de un cociente, 2x menos 2 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que sería 4x, entre el denominador al cuadrado. Como ya he comentado en otros vídeos, cuando el denominador está al cuadrado, el signo es siempre positivo, por tanto no va a afectar al signo de la derivada. Es decir, esto lo voy a despreciar, no me interesa, puesto que siempre es positivo. Siempre, chicos, que esté elevado a una potencia par. Evidentemente, si ese denominador no estuviese al cuadrado, o estuviese, por ejemplo, elevado al cubo, sí que tendría que estudiar el signo de ese denominador también. Bien, me quedo únicamente con el numerador. Vamos a investigar el signo del numerador. Para eso, en primer lugar, voy a multiplicar. Me quedaría 4x cubo menos 6x menos 4x cuadrado más 6 menos, aquí me he equivocado, es x cuadrado, menos 4x cubo, y menos por menos más, 8x cuadrado. Se va 4x cubo con 4x cubo, me queda por tanto 4x cuadrado menos 6x más 6, y le pregunto, dime dónde vale 0 para localizar los máximos y mínimos, o para saber dónde está cambiando de signo. Pues bien, resolvemos esta ecuación de segundo grado y nos da Pues bien, cuando lo resuelvo, que lo acabo de hacer con la calculadora, me da una raíz negativa, por tanto, esta función nunca vale 0. Si nunca vale 0, significa que no cambia de signo. Si no cambia de signo, o siempre crece, o siempre decrece. ¿Cómo lo sé? Cogiendo un número cualquiera. Por ejemplo, si yo pongo el 0 aquí, si yo pongo 0, me queda positiva. La derivada siempre es positiva, entonces esta función siempre está creciendo. Por tanto, con esos datos ya sé cómo dibujarla. Vamos a marcar los puntos de corte que estaban en 0, 0, en 2, 0. Marcamos las verticales. Aquí estaba una vertical y aquí estaba la otra. Marco la horizontal, que estaba aquí en un medio.
Aquí está la horizontal y finalmente tengo que dibujarla indicándole que siempre tiene que subir, ¿vale? Fácil. Subo, vengo de menos infinito, paso por el 0, 0 y subo, y finalmente vengo de menos infinito, paso por el 2 y me voy hacia la horizontal. Ahí tenemos la gráfica de esa función que, como ven, cumple el requisito de que siempre, siempre, siempre es creciente en todos sus puntos. Para finalizar, como siempre, vamos a pedir a GeoGebra que la dibuje a ver si coincide con los resultados que nosotros hemos obtenido. Bien, efectivamente sí que coincide, aquí lo están viendo. Y bueno, yo les invito a que en casa lo hagan, que le pidan a GeoGebra que dibuje la función y podrán comprobar que coincide con el resultado que acabamos de obtener. Bien, el cuarto último ejercicio nos pide que representemos la siguiente función, que también es racional, un cociente de polinomios, n de x, x más 2 entre x al cuadrado menos 5, indicando los elementos más relevantes. Bien, el primer paso, preguntarnos por el dominio. El dominio sería todo R menos raíz de 5 y menos raíz de 5, puesto que esos números hacen 0 el denominador. Por tanto, ya sé que en estos puntos, en raíz de 5 y en menos raíz de 5, tendré asíntotas verticales. Ya que estoy, puedo preguntarme si tiene asíntota horizontal, es decir, preguntarme cuánto vale el límite cuando x tiende a infinito de x más 2 entre x al cuadrado menos 5. Y este límite rápidamente se ve que es 0. Por tanto, esta línea será la asíntota horizontal. Es una función que carece de simetría, lo cual es fácil de ver rápidamente, pues sustituyendo dos valores. Por ejemplo, hallo cuánto vale la función para 1. Para 1 sería 3 entre menos 4. Y voy a hallar cuánto vale para menos 1, que sería 1 entre menos 4. Se ve rápidamente que ni son iguales cambiadas de signo. Por tanto, esta función, tal y como estábamos esperando, carece de simetría. El corte con los ejes, para que corte al eje OY, como siempre le digo a la X, quiero que sea 0. Si hago eso me queda menos 2/5, que estará por aquí. Menos 2/5. Ahí es donde corta el eje OY. Para que corte al eje OX, le digo a la función quiero que sea 0. Por tanto, lo que tiene que ser 0 es el numerador. X más 2 vale 0, es decir, x vale menos 2. Cortará aquí, corta ahí al eje OX. Bien, ¿qué me hace falta únicamente para poder dibujarla? Crecimiento y decrecimiento. Hago la derivada primera. Derivada un cociente, 1 por x al cuadrado menos 5 menos x más 2 por la derivada de x al cuadrado menos 5, que es 2x, entre el denominador al cuadrado. Bueno, como siempre, como eso está al cuadrado, es positivo siempre, no afecta al signo de la derivada. Voy a pasar del denominador, me quedo únicamente con el numerador, x al cuadrado menos 5 menos 2x al cuadrado menos 4x. Y me queda entonces menos x al cuadrado menos 4x menos 5. Bien, intento igualarlo a 0. Y me quedaría entonces x igual, bueno, voy a cambiar todo el signo para que me sea más fácil, x cuadrado más 4x más 5 igual a 0, x igual menos b, menos 4, más menos raíz cuadrada de b cuadrado 16, menos 4 por ahí por c, que sería menos 20. Bueno, ya veo entonces que me da raíz negativa, tal y como estaba esperando, puesto que esta ecuación de segundo grado se ve rápidamente que carece de solución. Y veo que si sustituyo aquí cualquier valor, por ejemplo, si yo pongo aquí 0, me queda menos 5 negativo. Por tanto, esta función decrece en todos sus puntos. Bien, con estos datos me es fácil averiguar como decía, es fácil representarla. Vamos a dibujarla. Bien, vertical,
en raíz de 5. La otra vertical en menos raíz de 5. Horizontal en 0. Cortaba en menos 2 y cortaba en menos 2/5. Pues bien, decrece vengo ahora del infinito, decrezco, tengo cuidado de pasar por este punto de corte y pasar por este, que me va a quedar aquí una cosa bastante forzada, y me voy hacia la vertical y finalmente de la vertical y me voy a 0 y puedo comprobar efectivamente que esta función decrece en todos sus puntos y que, como dije antes, carece de simetría. Vamos a pedir a GeoGebra que la dibuje simplemente para confirmar que estamos en lo cierto. Bien, y aquí la tenemos efectivamente, decrece la vertical que pasa por menos raíz de 5, pasa por menos 2, pasa por menos 2/5, que sería menos 0,4, y se va hacia menos infinito al llegar a raíz de 5, y después empezaría desde infinito y me voy pegando a la horizontal. Pues bien, estos son los 4 ejercicios de este control de gráficas que, como han visto, es bastante sencillito. Espero que la explicación te haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ánimo!